Hoy les voy a hablar de tórax, de cardiopatías congénitas. Mi nombre es Montserrat Juárez Guillén. Como introducción, las estadísticas de cardiopatías congénitas señalan que del 6 al 8% de los recién nacidos son portadores de una cardiopatía congénita. Las más frecuentes son la comunicación interventricular, estenosis pulmonar, ductus persistente, estenosis aórtica, coartación aórtica, transposición de grandes vasos, defecto de cojines endocárdicos, atresias tricúspides, etc. En recuerdo anatómico, en posición frontal, el corazón presenta la sección de un polígono cuadrangular irregular cuyo lado derecho corresponde a la aurícula derecha y vena cava inferior, y el lado izquierdo es el ventrículo izquierdo y la orejuela de la aurícula izquierda, tronco de la arteria pulmonar y callado aórtico, el inferior del ventrículo derecho y una pequeña porción del izquierdo, y el borde superior a los grandes vasos que son vena cava superior, aorta y arteria pulmonar. En visión lateral, el borde anterior pertenece al ventrículo derecho y arteria pulmonar, el posterior a la aurícula izquierda, el inferior al ventrículo izquierdo y el superior a los grandes vasos que de adelante y hacia atrás se disponen en arteria pulmonar y aorta y vena cava superior. En visión axial puede verse en los tabiques que separan a las aurículas o ventrículos, se disponen de manera oblicua de derecha a izquierda y de arriba a abajo, de tal manera que en proyecciones frontales o laterales se superponen a cavidades derechas con las izquierdas. La técnica de estudio, radiografía normal, es suficiente con una proyección antero-posterior y en ocasiones podrá complementarse con un lateral y esofagograma. Y en radiografías simples de tórax incluye análisis del tamaño cardíaco, patrón vascular pulmonar y hallazgos extravasculares. El tamaño cardíaco puede realizarse mediante el índice cardiotorácico, cálculo del área o volumen y estimación por experiencia. Radiológicamente solo se puede detectar la dilatación, y para la cuantificación de la cardiomegalia se establecen los grados de mínima, moderada y severa, o 1, 2 y 3, y en ocasiones pueden alterarse el contorno cardíaco, produciendo siluetas típicas, siendo clásicas forma de muñeco de nieve, figura en 8, forma de huevo y el sueco. Los patrones de vascularización pulmonar aquí van a reflejar el estado hemodinámico. Los patrones más habituales son el normal, el cortocircuito izquierdo-derecho, la hipertensión arterial pulmonar, la disminución de la vascularización, varicante y asimétrico. El normal está definido por una disminución gradual del calibre de las arterias pulmonares desde el ilio a la periferia, siendo de mayor calibre en el lóbulo inferior, y pues se puede observar en la imagen. El cortocircuito izquierdo-derecho, esta es una sobrecarga de la sangre en cavidades derechas y las arterias pulmonares dilatando todas sus ramas. Y pues en la imagen inferior es una radiografía sobre un cortocircuito izquierdo-derecho. Y el patrón de hipertensión arterial, representa el pulmón al exceso de sangre. En respuesta, del pulmón al exceso de sangre, las arterias ciliares se dilatan y ello motiva a un cambio brusco en el calibre vascular, apareciendo dilatación a nivel iliar y disminución periféricamente. El patrón de hipertensión venocapilar, es el fracaso del miocardio ventricular izquierdo con estancamiento de la sangre en las venas pulmonares, creando una dilatación. Y el patrón de disfunción de la vascularización, es la disminución del flujo pulmonar. Y en la imagen inferior se va a observar una radiografía de un patrón de distribución de la vascularización. Y también el patrón varicante, tiene lugar cuando se hipertrofian los vasos bronquiales o arteriolares pulmonares en un intento de compensar el déficit vascular pulmonar. Y también está el patrón asimétrico, que es la diferencia entre la vascularización de los dos pulmones, pudiendo encontrarse en la agenesia de una arteria pulmonar, en la existencia de una fisura sistémico-pulmonar paliativa y por obstrucción pulmonar, etc. Los hallazgos con ecocardiografía bidimensional, es el principal método diagnóstico de cardiopatías congénitas por inocuidad, ausencia de radiación y facilidad de ejecución. Ahora, grandes síndromes.
está la vascularización pulmonar aumentada, activa o pasiva. Sin cianosis hay cortocircuito izquierdo-derecho, que es la cardiopatía más frecuente, produciendo diástole, que da lugar a la dilatación cardíaca, y el cortocircuito puede ser de diferentes niveles. La comunicación interauricular, aquí la sangre pasa de la aurícula izquierda a la derecha, dilatándola, igual que al ventrículo derecho, tronco y vasos pulmonares. La aurícula izquierda no se dilata. Su forma más frecuente es ostium secundum. Su diagnóstico depende del estudio ecocardiográfico bidimensional. Radiológicamente, los hallazgos dependen del tamaño del shunt. Cuando es grande, existe un aumento importante de la vascularización pulmonar, con dilatación de las arterias pulmonares y aumento de cavidades derechas. La aorta puede ser pequeña y el corazón puede estar desplazado a la izquierda. Y en la imagen vamos a observar los defectos a nivel del tabique interauricular. También existe el tipo ostium primum, que forma parte del complejo de los cojines endocárdicos en su forma parcial y se acompaña de efectos en la válvula tricúspide mitral. Su sintomatología presenta catarros frecuentes, polipnea, disnea de esfuerzo, hipodesarrollo, sudoración, palpitaciones, hipertensión pulmonar con inmersión del cortocircuito y cianosis. En su ecocardiografía se va a observar un defecto interauricular bajo, mala implantación del plano valvular auriculoventricular y la hendidura de la valva anterior de la mitral o medial de la tricúspide. Y radiológicamente se va a observar un aumento de la vascularización pulmonar y arteria pulmonar. Las cavidades derechas van a estar aumentadas y la aorta va a ser pequeña. La comunicación interventricular, esta es una lesión más frecuente de todas las cardiopatías congénitas. El defecto del tabique interventricular puede ser una anomalía aislada o formar parte de las cardiopatías congénitas. Cuando el shunt es grande, va a existir un aumento de la arteria pulmonar y crecimiento de las cavidades izquierda. La aorta es normal o puede ser pequeña y es frecuente la hipertensión pulmonar. Cuando el defecto es pequeño, puede pasar inadvertido. Y en las imágenes vamos a observar una comunicación interventricular. En la radiografía puede verse cardiomegalia con una prominencia marcada del conela pulmonar. El ductus arteriosus, su persistencia puede llevar a los neonatos a una insuficiencia cardíaca con distrés respiratorio. Radiológicamente vamos a observar un aumento de la circulación pulmonar, dilatación de la arteria pulmonar y crecimiento de cavidades izquierdas. La aorta está aumentada, entonces en proyección posterior anterior va a existir un descenso de la punta cardíaca por el crecimiento del ventrículo izquierdo, va a existir rechazamiento posterior del esófago por la aurícula izquierda y hallazgos pulmonares típicos de cortocircuito de izquierdo-derecha. Con cianosis. Aquí las lesiones de este grupo se caracterizan por la presencia de un shunt intracardíaco que permite que afluya un exceso de sangre a los pulmones y motive el aumento de la vascularización pulmonar. Puede ser de tipo activo o pasivo. Clínicamente se van a manifestar con cianosis y fallo cardíaco. Aquí está la transposición de los grandes vasos, que es una cardiopatía más frecuente en aquellas con aumento de vascularización y cianosis. En la transposición completa vamos a encontrar concordancia auriculoventricular con discordancia ventriculoarterial, de tal forma que el ventrículo derecho sale de la aorta y el izquierdo de la arteria pulmonar. Esta comunicación permite el flujo de derecha a izquierda y viceversa. Después del nacimiento existe cardiomegalia con dilatación de las cámaras, congestión pulmonar marcada, corazón con forma de huevo, el segmento de la arteria pulmonar es cóncavo, la vascularización aparece aumentada y en proyección lateral se observa la parte alta de la silueta cardíaca ensanchada. Y pues para su diagnóstico se va a utilizar el estudio electrocardiográfico. El tronco arterioso, este se va a caracterizar porque solamente sale un vaso del corazón. Radiológicamente va a existir cardiomegalia, frecuentemente el segmento pulmonar es cóncavo, la vascularización pulmonar está aumentada y en algunos casos existe ausencia de la rama pulmonar. En una ecocardiografía se va a observar un solo vaso entre ambos ventrículos. Ahora la vascularización disminuida. Aquí se encuentra la tetralogía de Fallot, que esta es una cardiopatía cianótica más frecuente,
caracterizada por la comunicación interventricular y la estenosis pulmonar infundibular, de tal forma que las presiones del ventrículo derecho están a nivel sistémico. Radiográficamente existe isquemia pulmonar marcada y el segmento pulmonar es cóncavo. La punta cardíaca se va a desplazar hacia arriba y lateralmente. La ecocardiografía va a mostrar la existencia de un defecto septal, hipertrofia ventricular derecha, acabalgamiento de la aorta y estenosis pulmonar. Ahora la estenosis de la arteria pulmonar. Esta es la más frecuente de las estenosis de la propia válvula. La radiografía de tórax puede tener lesiones pronunciadas y prominencia marcada del cono de la pulmonar con aumento del ventrículo derecho, y en una radiografía lateral se puede ver ocupación del espacio retroesternal por aumento del ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y con vascularización pulmonar normal, aquí las lesiones obstructivas del ventrículo izquierdo y la aorta suelen cursar por una vascularización pulmonar normal. Y están las lesiones obstructivas izquierdas, que la estenosis puede localizarse a nivel subvalvular, valvular o supravalvular, siendo la ecografía la que la pone en manifiesto. La coartación de la aorta va a crear un área de estenosis que está próxima al ductus, pudiendo existir una atresia aórtica, y en la radiografía del lactante se va a observar una cardiomegalia y signos de insuficiencia cardíaca izquierda. En el adulto va a presentar hallazgos similares a la estenosis aórtica por dilatación de la aorta ascendente y signos de crecimiento ventricular izquierdo con descenso de la punta cardíaca. También puede existir cardiomegalia en la fase de compensación.